quiero... Gracias. Le quiero pedir a mi hermano Luis que me preste su brazalete para esta conferencia. Yo sí creo que se puede hablar del legado de Chávez en 10 minutos, incluso con menos, y con 5 palabras. Yo lo he escuchado esta mañana a un atleta paralímpico que ha dicho, ¿el legado de Chávez en 5 palabras? Claro, Chávez, 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 Chávez y Chávez, carajo. Gracias por permitirme a mí un infiltrado. El presidente Chávez, cuando yo estaba trabajando con él en Palacio, decía, monedero, infiltrado. Gracias a mí, un infiltrado, por permitirme estar aquí. Toda esta semana llorando con ustedes y juntando las lágrimas del pueblo de España con las lágrimas del pueblo de Venezuela. Y ahora colaborando a la principal tarea que tenemos por delante, y es que Nicolás Maduro salte el muro más alto que ha tenido este proceso, que es continuar la tarea del presidente en su ausencia física. Y con mi convencimiento le vamos a regalar al presidente, en la persona de Nicolás, los 10 millones que buscó y que todavía tenemos pendientes. Si nosotros, en el Centro Internacional Miranda, si fuéramos como Dudamel, le habríamos hecho al presidente una canción. Pero somos intelectuales, o hacemos la función de intelectuales. Trabajamos pensando, escribiendo, y por tanto, en vez de hacer una canción, pues hemos decidido pensar su pensamiento y pensar su acción. Por tanto, este encuentro es un encuentro de homenaje, en lo que supuestamente mejor hacemos a la memoria del presidente que está tan presente. El presidente Chávez llegó en un momento histórico, en un momento en donde la máxima hegemonía la tenía el neoliberalismo. Fíjese que llegó en un momento en donde había un papa profundamente anticomunista. Cuidado, acaban de nombrar a otro papa que está nombrado igual que en los años 70. Juan Pablo II tuvo como misión la lucha anticomunista. Este nuevo papa tiene como misión frenar a los gobiernos de cambio de la izquierda de América Latina. Atentos. Decía que el presidente llega a un momento en donde está la máxima hegemonía del pensamiento neoliberal. Y no solamente eso, sino que además la izquierda está por los suelos. Se había hundido la Unión Soviética y los cascotes del muro de Berlín nos habían caído sobre las espaldas. Escribían desde la derecha el fin de la historia, ya no teníamos derecho a pensar ninguna alternativa. Y si acaso pretendíamos alzar la cabeza, salían con el libro negro del socialismo, el libro negro del comunismo, para que no pensáramos. En ese momento de confusión vino la socialdemocracia europea a firmar un documento terrible que era la tercera vía, que significaba que si después de la Segunda Guerra Mundial habíamos asumido el liberalismo político, es decir, las elecciones, ahora asumíamos el liberalismo económico y por tanto nos habíamos entregado en brazos de la derecha. Fíjense ustedes que el primer legado para mí del presidente Chávez es huir de la ortodoxia. El presidente Chávez llega a un momento en donde no hay modelos. No solamente no hay modelos, sino que tiene que negociar con lo que existe. Los enemigos del proceso no se han ido a Miami, están aquí. Y todavía sigue habiendo mucha cultura política cuarta republicana. Y hay que trabajar con eso que existe. Y el presidente Chávez entiende que no puede ser ortodoxo. ¿Cuántas veces hemos recordado la frase de Ludovico Silva cuando decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos? Pero no queríamos una lectura de loros de Marx, necesitábamos inventar otro tipo de lectura. Por tanto, fíjense ustedes, una ortodoxia que tenía que ser desterrada y que había que reinventar todas las lecturas de nuestros clásicos. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí es que la frase inventamos o erramos era el eje central de la política de este país. Y por tanto el segundo legado para mí central de Chávez era el experimentalismo. No había nada que no se pudiera experimentar. Y ahí aparecen entonces como una posibilidad real de hacer política las mujeres, los indígenas, las minorías sexuales, incluso algún que otro trotskista. Fíjense ustedes que en este legado de inventar o errar, en este legado del experimentalismo, el presidente tenía que luchar contra los burócratas, tenía que luchar contra aquellas personas que solamente querían aplicar el canon existente.
La revolución bolivariana nace en un momento de confusión de la época, en un momento de cambio de paradigma, esa frase que siempre repitió el presidente Chávez, donde lo viejo no terminaba de marchar y lo nuevo no terminaba de llegar. En ese momento, fíjense ustedes, de confusión, la revolución bolivariana va a ser dirigida por una persona que, por fortuna, no venía de los vicios de la izquierda venezolana y me atrevo a decir de la izquierda mundial. Yo recuerdo el presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la Puerta del Sol, profundamente interesado, y yo pensaba, demonios, el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora aquí en Madrid, es decir, huyendo de los vicios tradicionales de la izquierda. Una izquierda diferente, una izquierda, yo recuerdo cuando llegué a Venezuela que contaba, emocionado no por la reinvención que aquí había de la izquierda, yo contaba esa historia de ese camarada rojito, que le dicen, camarada, si tú tuvieras 2 aviones, ¿qué haría? Dice, yo uno para mí y otro para el partido, y si tuvieras 2 fincas, una para mí y otra para el partido, y si tuvieras 2 Hummer, uno para mí y otro para el partido, y si tuvieras 2 gallinas, hombre, pero no dudas las Hummer, las fincas, los aviones, ¿por qué dudas de las 2 gallinas? Y no es que las 2 gallinas sí las tengo. De repente esa izquierda, ¿no?, que creía que le bastaba el discurso, ¿no?, para ser izquierda, y repitiendo ese canon como loros, llegó el presidente Chávez y dijo, me da que las cosas tenemos que hacerlas de otra manera. Fíjese esa conjunción de factores de cambio de época y de un presidente que no venía de las tradicionales fuerzas de la izquierda, generó eso tan raro que asombra hoy incluso al propio gobierno bolivariano, que pensó ingenuamente que con 48 horas este pueblo iba a despedirse de su comandante. A diferencia de otras revoluciones, la revolución bolivariana no se hace sobre los hombros de un teórico. Es una gran diferencia. No ocurre como le pasó a la Revolución Rusa, donde Lenin entendió que tenía que asentarse sobre los hombros de un teórico como Marx. Aquí vemos que en las referencias que empieza a construir el presidente Chávez tenemos a un libertador, a Simón Bolívar, tenemos a un campesino, a caballo, que es Ezequiel Zamora, y tenemos a un pedagogo, como Luis Bonilla, a Simón Rodríguez. Fíjese que en estas referencias pesa más la práctica que la teoría. Desaparece esa exigencia libresca de interpretar a los clásicos. Lo ha planteado antes Vladimir, lo hemos visto desencajado, roto a Elías Cagua, diciendo que el cardiológico nace cuando el presidente lee la necesidad de que los niños no se mueran. La operación vivienda nace de la necesidad de que una riada no se lleve las viviendas de los más humildes. Nace la misión Amor Mayor cuando ve a los viejitos que no tienen posibilidades. Por tanto, fíjense ustedes, ya digo, no es libresco, aun respetando mucho a los intelectuales, sino que es un pensamiento que está asentado sobre la práctica. A Chávez le interesaba el pensamiento que le ayudaba a la emancipación, y de ahí otro de los legados del presidente, que es la reconstrucción de Bolívar. Un Bolívar reconstruido como cemento social de un pueblo roto donde había un 70% de excluidos, y en la referencia con Bolívar de repente encuentran su espacio en este país. Decimos siempre que cada generación tiene que hacer su lectura con Marx. Cada generación tiene que tener su diálogo con Marx. Bueno, otro legado del presidente Chávez es que a partir de ahora, cada uno de ustedes, cada generación de ustedes, va a tener que hacer su propio diálogo con Bolívar, su propia lectura de Bolívar. La vida le puso al presidente desde muy pronto en la acción. Con 37, 38 años, estaba en el 92, intentando solventar los problemas históricos de Venezuela. Y por tanto, fíjense ustedes, el pensamiento del presidente Chávez, eso que vamos a llamar chavismo, lo ha construido frente a sus enemigos. Es decir, el corazón de lo que entendemos como chavismo es algo construido luchando contra los enemigos de la emancipación de Venezuela, de América Latina, y luego con un gesto de radical generosidad del mundo. En primer lugar, fíjense ustedes, hay un primer choque del presidente Chávez contra la política podrida de Venezuela en el año 92. De ahí sale otro nuevo legado. Un legado del presidente Chávez es un nuevo constitucionalismo. Es decir, que a partir de la Constitución del 99 surge un nuevo constitucionalismo que estudiamos en Europa. Sale un nuevo constitucionalismo que luego lo van a seguir otros países, y que ahora nosotros en España estamos exigiendo, mirando por vez primera al sur, sin ningún tipo de complejo, porque lo que ha hecho este sur es demasiado grande y lo imitamos con mucho amor y con mucho respeto.
Les decía que hay un legado de un nuevo constitucionalismo frente a esa política podrida, pero un segundo legado que llevamos por 5 es la necesidad de superar la forma tradicional de partido. El presidente Chávez choca ya desde el año 92 con esa política podrida del turnismo de adecos y copellanos, donde las formaciones políticas tienen una lógica que impiden salir de los problemas. Y por tanto, fíjense ustedes, legado número 5 del presidente Chávez es la exigencia de superar la forma tradicional de partido, en donde también a menudo el propio PSUV y los demás partidos del pueblo patriótico también caen, porque hay todavía mucho cuartarrepublicanismo sociológico en este país. Fíjense ustedes que en España lleva el caudillo Franco muerto 40 años y todavía nos huelen los pies a franquismo. No olviden ustedes que la Cuarta República todavía está escondida en muchos lugares y en cuanto se descuidan, vienen y les vuelven a calcar en la cabeza esos principios adecos y copellanos. Por tanto, fíjense ustedes esa necesidad de superar la forma tradicional de partido se ve a día de hoy en la tensión cuando el pueblo exige primarias en los partidos. Se ve cuando hay una discusión entre si el partido tiene que ser la correa de transmisión de las órdenes de arriba o los partidos que apoyan el proceso revolucionario tienen que ser lugares de debate. Los partidos tienen que convertirse en lugares centrales de debate. Cada partido debe ser una esquina caliente. Y quien diga que los partidos del polo patriótico tienen que ser corrientes de transmisión de arriba, no han entendido al presidente Chávez. Decía igualmente que en esa necesidad de superar la fórmula tradicional de partido hay que entender que los partidos tienen que ser lugares de participación y no redes clientelares. Hay que estar muy atentos de no caer en el error del clientelismo que ayer era ADECO, hoy hacerlo de nuestras formaciones políticas, porque implicará que no hemos entendido ese legado del presidente Chávez. El siguiente choque importante del presidente va a ser con el imperio, algo que ya él había interiorizado con Allende y su fracaso a la hora de poner en marcha la unidad popular. El legado 6 para mí del presidente Chávez es construir la unidad de América Latina. Desde el primer momento, yo lo puedo recordar, el presidente entendió que era imposible construir la democracia en un solo país. Desde el minuto 1 entendió que era imposible que la democracia venezolana sobreviviera si no se extendía con la misma lógica en el resto de los países de América Latina. Y ahí empezó una política hermosa, que es lo que hace que hoy toda América Latina llore al presidente. Fíjense ustedes que lo que estamos reclamando en Europa, Alemania, que es que ayude a los países del sur, es lo que le criticaban a Chávez con la expresión la regaladera. Bueno, pues esa regaladera es lo que ha hecho que hoy todos ustedes conozcan a todos los presidentes de este continente, que hoy ustedes piensen como un solo continente, y son ustedes también los que han conseguido, gracias a eso, ese abrazo que Alberto Granados, el viejito que había dado la vuelta con el Che Guevara a América Latina, cuando abraza al presidente Chávez y abraza a Evo Morales, les dice gracias presidentes y sobre todo gracias presidente Chávez, porque gracias a ustedes el Che Guevara, si estuviera aquí, se asombraría de lo que ha aumentado, de lo que ha crecido, de lo que ha avanzado la integración de este continente. Este legado 6 del presidente Chávez se traduce en el ALBA, en la CELAC, en la UNASUR, en Mercosur, pero viene acompañado de un legado número 7, que es una nueva geopolítica. El presidente Chávez entendió que estaba muy bien la unidad de América Latina, pero no bastaba, sino que los pueblos de todo el mundo participaban de la misma lógica, algo que en mi país estamos entendiendo ahora que estamos sufriendo al Fondo Monetario Internacional, a los planes de ajuste, que estamos entendiendo la lógica neoliberal. Ahora nos damos cuenta de lo que ustedes sufrieron hace 30 años y, por tanto, nace una conciencia internacionalista de la suerte de los pueblos que está siempre unida, porque los que quieren fastidiar a los pueblos siempre están hermanados en su política de poder y de privilegio. Yo he podido estar con el presidente Chávez en muchos sitios y he visto, para mi asombro, gente en la calle de pueblo saliendo a saludar al presidente Chávez en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en África. Y uno decía, pero demonios, ¿cómo se ha enterado este pueblo humilde que está aquí el presidente Chávez y por qué lo sienten uno de los suyos? Porque el presidente Chávez, como ustedes ya saben, ha sido el líder más importante para América Latina de estos 100 años y lo ha hecho sobre todo regalando amor. Ya en el gobierno, el presidente Chávez chocó con el Estado. El presidente chocó con el Estado, una de las discusiones, Javier, que tenemos en la izquierda constantemente, ¿qué hacemos con el Estado? Y el presidente Chávez nos dejó el legado número 7, las misiones.
las misiones como políticas públicas participadas popularmente, que tenían necesariamente que devenir, que transformarse en el Estado comunal, que puede ser el legado 8 o el legado 7 avanzado. Es decir, entender en el choque del presidente Chávez de esa imposibilidad de pagar la deuda social con el aparato del Estado heredado, tuvo que reinventarlo con el apoyo de todos ustedes, que tuvieron que desterrar esa idea de vota y no te metas en política. No, vota y métete en política, porque si el pueblo no se implicaba en la política, el presidente Chávez no podía hacerlo solo. Fíjense ustedes que en la misma gestión del Estado, el presidente Chávez chocó con dos problemas muy propios de la cultura política venezolana: la ineficiencia y, como un producto de la ineficiencia, la corrupción. Y aquí lleva el legado número 8 o 9 del presidente Chávez: acabar con la cultura rentista y sustituirla por la ética del trabajo y la ética del esfuerzo. Y sobre todo con algo muy importante: dando ejemplo. Qué difícil es que en nuestros países, en los 5 continentes, desaparezca un presidente y la gente no sospeche de él. ¿Quién sospecha a día de hoy de que el presidente Chávez no haya sido honrado? Vaya tarea, como decía Luis, porque los presidentes como él ponen el listón tan alto que a veces uno tiene la sensación de que tienen que pasar otros 100 años para repetirlo. Y por eso estoy de acuerdo cuando decimos que vaya tarea que tiene Nicolás, porque venir detrás del presidente Chávez, o está todo el pueblo detrás, o va a ser una tarea imposible. La siguiente práctica que le llevó a chocar con un enemigo al presidente fue ya la definitiva, fue con el enemigo principal. Tardó el presidente en darse cuenta de que ese era el enemigo de todos los enemigos. Él no lo había entendido al comienzo, pero en un momento determinado, cuando quiso entender todos los choques, cuando quiso entender todas las peleas, se dio cuenta de que era imposible avanzar si no luchábamos contra el capitalismo. El legado 10 del presidente Chávez seguramente haya alimentado ya por la figura de Fidel Castro y también con la experiencia acumulada de los años anteriores. El presidente Chávez entendió que la solución de este país era el socialismo. Y fíjense ustedes qué generosidad. Podía haber dicho en esa conferencia en 2005 en el Estadio Gigantiño que la solución era el chavismo, y no dijo eso. Porque sabemos por la experiencia argentina que puede haber peronistas de derechas y peronistas de izquierdas, pero si la solución es el socialismo, no puede haber socialistas de derechas. El presidente, en un gesto de absoluta generosidad, dijo: yo no voy a construir el socialismo, el chavismo, pese a que así me pueda ganar a más gente. Aquí lo que voy a construir es el socialismo. Y recuperó la dignidad para ustedes y para nosotros de una palabra que habíamos tirado al basurero de la historia. El último choque del presidente Chávez, que le ayudó a construir su pensamiento, fue terrible. Fue un choque que yo sé que históricamente le había dolido y que le dolió hasta el último momento, y era luchar contra la falta de conciencia. Luchar contra la falta de conciencia. En ese sentido, la gente que no tenía conciencia se comportaba de manera egoísta. Podía estar en su entorno, pero robando, armando la boliburguesía, utilizando su nombre para enriquecerse, utilizando el color rojo para robarle al pueblo lo que es del pueblo. El legado número 11 del presidente Chávez es un esfuerzo extremo en la formación. El presidente Chávez, consciente de que hacía falta elevar la conciencia no solamente del pueblo, sino también de las clases medias y de muchos cuadros del chavismo, entendió que tenía que hacer un esfuerzo radical en formación. Y ahí están los libros, ahí están los seminarios, ahí está el esfuerzo que hicimos con la experiencia del SIM en la Escuela Venezolana de Planificación, con Jaime Neltrud y con Nigmar Evans, que se llevó allí todo el esfuerzo que habíamos hecho durante muchos años en formación aquí, en el Centro Internacional Miranda. Y fíjense ustedes, de ese compromiso del presidente Chávez con la falta de conciencia y con la necesidad de generar conciencia, nació el Centro Internacional Miranda, donde nosotros hemos sido siempre impertinentes, desobedientes, a veces seguramente quizá también inoportunos, pero el presidente Chávez siempre nos dijo: os quiero así, os quiero críticos, os quiero con el coraje de decirme aquella cosa en que penséis que me equivoco.
Y allá, ya digo, cuando había gente, como ha planteado Luis, que quería acabar con nosotros porque entendían en su ausencia de ideas que lo único que le podían entregar al presidente Chávez era nuestra cabeza. Siempre los que no tienen ideas quieren entregar la cabeza del SIM al presidente, ¿no? Habrá que ver ahora si también gente sin ideas va a Nicolás y dice, cortadle la cabeza a los del SIM. Le decimos a Maduro, Nicolás, el que te entregue o el que te ofrezca la cabeza del SIM, cuidado porque tiene la cabeza hueca, tiene la cabeza hueca. En este esfuerzo del presidente por crear conciencia, nos enseñó a romper con algo muy tradicional. Esa gente que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Y el presidente nos dijo, tengan coraje y sean fuertes con los fuertes y débiles con los débiles. El presidente que nos recordó eso de que águila no caza moscas, resulta que era el que después era capaz de, cuando molestaba una escalera, quitarla a él con sus propias manos y no llamar a ningún ayudante. Es decir, el presidente que decía, ya digo, que águila no caza moscas, no tenía ningún problema en arremangarse y hacer el trabajo que hacemos cualquiera de nosotros en nuestras casas. Voy terminando. No sabemos lo que es el chavismo, pero sabemos perfectamente lo que no es. Hemos visto Capriles el otro día reivindicando a Chávez, regañando a los diputados que llevaban una semana llorando, rotos, que no habían guardado un minuto de silencio y diciendo, pueblo, fíjense, estos diputados no quieren a Chávez, yo sí que quiero a Chávez, el que se la ha pasado insultando. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso Capriles es chavismo? Va al comando de campaña, ese que descolgó el retrato de Simón Bolívar y va ahora y dice, nosotros nos llamamos Simón Bolívar. ¿Es eso chavismo? ¿Es chavismo olvidarse de las necesidades del pueblo? ¿Es chavismo despreciar el cerro? ¿Es chavismo reírse de la piel negra de este pueblo? ¿Es chavismo solventar los problemas de la violencia que tanto nos preocupan, ayudando a que la policía vuelva a disparar primero y preguntar después? ¿Es chavismo, otra vez, entrar en los barrios como si estuviéramos en guerra, dando licencia para matar a los policías? ¿Es chavismo desentenderse de la suerte de otros pueblos? ¿Es chavismo despreciar a la Pachamama? ¿Es chavismo acallar las críticas y señalar como contrarrevolucionarios a quien denuncia los errores? No, no. Fíjense que entonces lo que tenemos muy claro con esto es que lo que entendemos por chavismo es una manera especial de hacer y de pensar. Y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? Decíamos en un programa en España con esa derecha terrible que no nos da miedo pelearnos y que ustedes dicen, gracias, Monedero, por ayudarnos a pelear en España defendiendo al presidente contra esa gentuza. Y yo les digo, no, gracias a ustedes por permitirme sentirme más digno defendiendo al presidente Chávez contra esa basura mediática de mi país. Decía para ir terminando que en un programa en España decíamos que si Chávez vivo era peligroso, ahora ausente es invencible. Y fíjese, Chávez en el recuerdo va a ser terrible, porque nos vamos a acordar de un Chávez más de izquierdas, de un Chávez más intransigente con los poderosos, nos vamos a acordar de un Chávez que nos va a devolver lo mejor de su recuerdo y ahí vamos a tener un contraste para toda nuestra tarea de gobierno. El legado de Chávez, y eso lo saben ustedes, y lo hemos visto en esas colas, el legado de Chávez es con el pueblo. El 13 de abril es el pueblo el que rescata al presidente Chávez. Es el pueblo el que al príncipe que viene a salvar a la princesa y matar al dragón es derribado del dragón y es la princesa que es el pueblo el que dice, anda, ven aquí, que te voy a ayudar yo a ti ahora. Y es el pueblo, princesa republicana por supuesto, nada de princesa monárquica, la que mata al dragón y recupera a su presidente. Y ahí nace una comunión. ¿Cómo no van a hacer una comunión con el pueblo si es el pueblo el que ha roto el maleficio de que siempre los golpes triunfaban? Y de repente se lanza un mensaje a toda América Latina, cuidado, que ya los golpes no van a ganar como siempre, y que si tumbáis un presidente, sale el pueblo y lo va a pedir de vuelta, igual son vuestras cabezas las que ruedan. El presidente, fíjense ustedes, construye la unión cívico-militar. ¿Y qué es la unión cívico-militar? Sino inyectar pueblo a la milicia, inyectar pueblo al ejército. La soberanía, hablar de tú a tú
a los Estados Unidos. Pero ¿cómo demonios vas a hablar de tú a los Estados Unidos, el país que consume la mitad del armamento del mundo, si no tienes detrás a todo un pueblo? Aquí huele a azufre y de repente le aplauden los representantes de los pueblos del mundo, los humildes. Y resulta que va el presidente Chávez a Naciones Unidas y le habla a África, a Asia, al mundo árabe, aparte de Europa, diciéndoles aquí huele a azufre. Y lo que no habían podido decir los pequeños, va el presidente Chávez, se lo dice, y todos esos pequeños pueblos le dicen, presidente, tiene usted razón, aquí huele fatal a azufre. ¿Cómo hace, ya les digo, eso nadie si no tiene detrás? Para parar un imperio si no tienes detrás a todo un pueblo. El presidente lo han planteado aquí, recupera la cultura popular, y la cultura popular lleva el adjetivo de pueblo, que eso es lo que significa popular, y la crítica. El presidente Chávez, cuando le encuentra aquel del Centro Internacional Miranda, le van a decir que los intelectuales estamos hablando tonterías. Y el presidente Chávez en un primer momento se queda como diciendo, a ver, ¿cómo es esto? Él cuando después tengo el regalo histórico de que me llamara para hablar del tema, me dice que en el primer momento él tuvo que reflexionar mucho sobre el tema. Otros tomaron la decisión rápidamente de que había que acabar con el Centro Internacional Miranda. ¿Y quién es el que le ayuda al presidente Chávez, como siempre, a tomar la decisión correcta? El pueblo. Y de repente empiezan a llegar cientos de correos en aporrea, cientos de cartas. Y el presidente el jueves siguiente lee una carta de, si mal no recuerdo, María Tirado, diciendo al presidente, ahora sí que no le entiendo. Y el presidente, con esa honradez y con esa grandeza que siempre ha tenido, lee la carta de esa mujer regañando al presidente por haber regañado a los intelectuales. Y a partir de ese momento el presidente Chávez dice, el pueblo siempre me orienta, y el pueblo ha dicho que la crítica es el corazón de este proceso, y la crítica se queda como corazón de este proceso. Termino de verdad. ¿Saben ustedes por qué el presidente Chávez ha trascendido? ¿Por qué el presidente Chávez se ha hecho tan grande? Porque ha amado. Uno que le explica a los alumnos a Maquiavelo sabe que en El Príncipe la propuesta que hay siempre es que el príncipe que es obedecido es el príncipe que infunde, sobre todo, miedo en su población. Plantea también Maquiavelo que puede infundir amor, pero él dice eso es prácticamente imposible. Resulta que aquí se cambian las tornas y el presidente Chávez empieza a dar amor y empieza a recibirlo. Hay una frase del bueno de Hegel que me gusta, que dice que amar es dejar de ser para ser más, que es el corazón de las religiones del libro. Cuando tú amas, no te mueres nunca, pero es amar a tu prójimo como a ti mismo, es la promesa de inmortalidad. El presidente Chávez se puso a amar hasta que lo dio todo. Y el que ama, señoras y señores, no se muere. Y por eso el presidente Chávez ha trascendido. Por eso el presidente Chávez es invencible. Por eso el presidente Chávez, al tiempo que nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, porque nos ha recordado que el amor nos convierte en invencibles. El que ama hace lo mejor siempre para la amada. El que ama de verdad cuida siempre a la persona amada. Tenemos un reto enorme, solventar todo lo que no funciona. Y encima ahora, con el presidente Chávez ausente. No vamos a dejarle la crítica a Capriles. No vamos a dejarle la crítica de las cosas que hacemos mal a la derecha. La crítica es nuestra. ¿Vamos a criticar a Nicolás? Claro. ¿Cómo no vamos a criticar a Nicolás si nos lo ha encargado el presidente Chávez? Mal querríamos a Nicolás si no lo criticáramos. Pero cuidado, que la derecha se cuide mucho de tocarle un pelo a Nicolás, porque va a volver a saber lo que es este pueblo. Los profetas, viene en la Biblia, los profetas no entran en la tierra prometida. Conducen a los pueblos hasta la entrada y luego no entran. Eso le corresponde al pueblo. ¿Escuchan a Chávez? ¡Épale, pueblo! ¿Qué hubo? Dejen de llorar, muchachas, muchachos. Carajo, que son el pueblo de Bolívar, son el pueblo de Chávez. Que no se pare este sueño. Que no se pare este sueño con los pies en el suelo. Adelante, regálenme los 10 millones. Hasta siempre, comandante. Si nosotros
En el Centro Internacional Miranda, si fuéramos como Dudamel, le habríamos hecho al presidente una canción. Pero somos intelectuales, hacemos la función de intelectuales. Trabajamos pensando, escribiendo y, por tanto, en vez de hacer una canción, pues hemos decidido pensar su pensamiento y pensar su acción. Por tanto, este encuentro es un encuentro de homenaje, en lo que supuestamente mejor hacemos a la memoria del presidente que está tan presente. El presidente Chávez llegó en un momento histórico, en un momento en donde la máxima hegemonía la tenía el neoliberalismo. Fíjese que llegó en un momento en donde había un papa profundamente anticomunista. Cuidado, acaban de nombrar a otro papa que está nombrado igual que Chávez, Chávez y Chávez, carajo. Gracias por permitirme a mí un infiltrado. El presidente Chávez, cuando yo estaba trabajando con él en Palacio, decía, monedero, infiltrado. Gracias a mí, un infiltrado, por permitirme estar aquí. Toda esta semana llorando con ustedes y juntando las lágrimas del pueblo de España con las lágrimas del pueblo de Venezuela. Y ahora colaborando a la principal tarea que tenemos por delante, y es que Nicolás Maduro salte el muro más alto que ha tenido este proceso, que es continuar la tarea del presidente en su ausencia física. Y con mi convencimiento le vamos a regalar al presidente, en la persona de Nicolás, los 10 millones que buscó y que todavía tenemos pendientes. Un documento terrible que era la tercera vía, que significaba que si después de la Segunda Guerra Mundial habíamos asumido el liberalismo político, es decir, las elecciones, ahora asumíamos el liberalismo económico y, por tanto, nos habíamos entregado en brazos de la derecha. Fíjense ustedes que el primer legado para mí del presidente Chávez es huir de la ortodoxia. El presidente Chávez llega en un momento en donde no hay modelos. No solamente no hay modelos, sino que tiene que negociar con lo que existe. Los enemigos del proceso no se han ido a Miami, están aquí y todavía sigue habiendo mucha cultura política cuarta republicana y hay que trabajar con eso que existe. Y el presidente Chávez entiende que no puede ser ortodoxo. ¿Cuántas veces hemos recordado la frase de Ludovico Silva cuando decía que si los loros fueran marxistas? En los años 70, Juan Pablo II tuvo como misión la lucha anticomunista. Este nuevo Papa tiene como misión frenar a los gobiernos de cambio de la izquierda de América Latina. Atentos. Decía que el presidente llega a un momento en donde está la máxima hegemonía del pensamiento neoliberal. Y no solamente eso, sino que además la izquierda está por los suelos. Se había hundido la Unión Soviética y los cascotes del muro de Berlín los habían caído sobre las espaldas. Escribían desde la derecha el fin de la historia, ya no teníamos derecho a pensar ninguna alternativa. Y si acaso pretendíamos alzar la cabeza, salían con el libro negro del socialismo, el libro negro del comunismo, para que no pensáramos. En ese momento de confusión vino la socialdemocracia europea a firmar un... Gracias. Gracias. Le quiero pedir a mi hermano Luis que me preste su brazalete para esta conferencia. Yo sí creo que se puede hablar del legado de Chávez en 10 minutos, incluso con menos. Y con 5 palabras. Yo lo he escuchado esta mañana a un atleta paralímpico que ha dicho, ¿el legado de Chávez en 5 palabras? Claro, Chávez